Hola, estimados alumnos de sexto año. El día de hoy vamos a tratar de hacer este experimento, prueba. Ya me dirán ustedes qué tal funciona. Esto de hacer una clase con grabando la capturadora de la pantalla nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este tema, el 3.2, si no me equivoco, no lo hemos trabajado prácticamente con ningún grupo. No lo había trabajado con ningún grupo, la verdad, ni me acuerdo. Ya ha pasado tanto tiempo. Entonces, la cosa es que vamos a trabajar con este tema 3.2, que es el segundo de esta cuestión es de que estamos hablando de la naturaleza y demás a través del arte. Y entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí es la parte de los animales, ¿no? Y cómo han sido representados a lo largo de los distintos tipos de técnicas. Realmente no es un tema muy largo, aunque probablemente el video sí quede como de una hora. La ventaja que tienen ustedes, a diferencia que en las clases presenciales, es que aquí me pueden poner pausa y dejarme ahí callado hasta que se les ocurra a ustedes volver al tema. Entonces, bueno, tienen esa ventaja. Entonces, bueno, va a quedar largo el video, pero ustedes deciden si cada cuánto verlo y demás. Y acuérdense que hay que ir pasando esto en nuestro cuaderno también. Les voy a mandar, probablemente también les mande el documento de Word, como normalmente lo hago con el contenido de la presentación. Y pues vamos a empezar entonces. Como siempre pasa, ya sé que algunos de ustedes ya están hartos de esto, pero nuestro temario marca que regresamos a la prehistoria, ¿no? Entonces, tenemos representaciones de animales del Paleolítico. Ya no voy a ponerles imágenes de eso porque realmente esta cuestión del Paleolítico lo hemos visto en muchas ocasiones distintas. Ya vimos como al inicio empezaban siendo representaciones muy naturalistas, tratando de ser muy realistas con todo este tipo de elementos en el Paleolítico. Luego ya en el Neolítico empezamos a tener un desarrollo más avanzado de la mente humana, en la cual permite hacer abstracciones y cosas de ese estilo. Y finalmente ya en las partes finales del Neolítico tenemos un arte rupestre mucho más complejo en el que se buscan hacer simbolismos, representaciones de algunas cuestiones importantes o dotes importantes, tanto de animales como de seres vivos, en lugar de querer hacerlos de una forma tan específica. Hemos hablado también de la cuestión de los palitos, por ejemplo, los monitos y figuras animales y demás con figuras básicas o líneas básicas como palitos, círculos y demás. Entonces, bueno, eso sería grandes rasgos del Paleolítico que habíamos comentado mucho. De los asirios también ya hemos hablado. Acuérdense que una de las partes más importantes de los asirios era sus trabajos artísticamente hablando de el relieve. Este tipo de trabajos en los cuales ocupando el bajo relieve o esta idea de crear esta como especie de que estaba ligeramente alzado, por así decirlo, ligeramente levantado sobre lo que era el nivel de la misma pared o el lugar donde estuviera haciéndose la pintura, digo, más bien esta especie de escultura o grabado en la pared, se hacía ese tipo de trabajos. Entonces en los asirios es algo muy destacado. Los asirios demuestran entonces con su trabajo en los animales una profunda observación de la naturaleza y la anatomía de los mismos animales. Así como vimos que en las personas, pese a que eran imágenes en segunda dimensión y que todas estaban como de perfil, si se acuerdan, aún así había mucho detalle en algunos elementos, principalmente la parte de la ropa y en algunas partes del cuerpo humano estaban muy representadas. No hacía el rostro de las personas, que habíamos dicho que eran como poco representativos o que no buscaban asemejar completamente a la persona, sino más bien representar características, pues podían ser divinas o de perfección, ¿no? Que ellos mismos iban teniendo en su visión artística. Entonces, bueno, en el caso de la naturaleza no va a ser la excepción. Los animales van a tener muchos detalles, mucho realismo, movimiento, detalles cuestiones emotivas y cuestiones de estilo, donde podemos observar no solamente la anatomía de los animales, sino que esta parte de emotividad es interesante, ya que también podemos observar todas estas cuestiones como a lo mejor el sufrimiento, como vamos a ver algunas etapas en unas imágenes de cacería y cosas así. Entonces están tratando de demostrar o están tratando de dar algún tipo de sentimientos, cosa que sentimientos o emociones, cosa que habíamos mencionado que en el otro tipo, en el arte donde se representa el ser humano no aparece, lo cual no deja de ser interesante como para los animales sí se meten más en esos temas, mientras que en el caso de las personas pues queda completamente relegado, ¿no? Como siempre, entonces, algunos ejemplos de esto. Aquí lo que tenemos son relieves también, pues asirios, evidentemente. Podemos observar entonces aquí en primer momento en esta imagen superior a una escena de cacería que ya también se les había puesto en alguna otra parte, en donde podemos observar pues claramente ahí a un león herido ya con distintos tipos de armamento, ¿no? Desde lanzas hasta flechas y demás, o sea, lo dejaron todo agujereado el pobre animal. La cuestión entonces aquí es que podemos ver algunos elementos interesantes. Observen los tendones, por ejemplo, no puedo dibujar ahorita, pero observen por ejemplo los tendones del animal en las patas, en las cuatro patas se pueden observar muy claramente, los detalles a lo mejor
de la melena, un poco estilizados evidentemente, no son triangulitos la melena de los leones, pero igual es representado un poquito los mechones de cabello que tienen, por ejemplo, ¿no? Podemos ver también el rostro del mismo león, como hay detalles ahí que muestran distintos tipos de elementos. Y aquí lo interesante, nuevamente, lo que mencionábamos hace un momento, la cuestión de lo emotivo que llega a ser. El animal está sufriendo, lo podemos notar el sufrimiento en el rostro por las heridas y demás. Además de también algunos elementos que quizá no se vea tan realista en esa parte, pareciera más como un detalle de un niño chiquito dibujando, la parte de la sangre, ¿no? Cómo escurre la sangre y de las mismas heridas, o el pobre animal ya vomitando incluso la sangre. Entonces, haciendo referencia un poquito a estas imágenes de cacería, que van a ser muy constantes. La cacería del león era una actividad que sabemos que sí se llegaba a realizar, a lo mejor no era una masacre como lo que vemos en las imágenes, pero sí se cazaban a los leones como símbolo de poder, autoridad y demás. Aquí vemos otro animal también con ese mismo tipo de expresión de sufrimiento, de herida y demás, en este caso una leona, donde podemos observar, pues ya desde ese punto de que es una leona es importante porque la podemos identificar. Veremos que más adelante, por ejemplo, en el arte medieval, pues lo que es un león y una leona, pues prácticamente no queda representado. León es animal con melena y entonces todos los leones tienen melena, independientemente si es macho o hembra, ¿no? Entonces aquí en este caso sí podemos identificar claramente que es una leona porque es la carencia de la misma melena y todo esto, ¿no? Las heridas igualmente remarcadas, podemos ver distintas partes donde pasa el músculo. Mira, se ve la manita así. Entonces, bueno, donde se pueden ver los músculos de la misma piel, los tendones y cosas de ese estilo, las garras perfectamente marcadas, el rostro sufriente o las formas de herida. Y aquí, bueno, también la misma herida, como mejor un poquito más sádico si lo queremos, pero igual se puede observar algo interesante, ¿no? Las flechas que tenemos aquí o las armas que tenemos aquí encajadas en el pobre animal están pegando en la zona lumbar, lo que significa que entonces le pegaron probablemente en la columna, le dañaron la columna y es por eso que está arrastrando las piernas, ¿no? Ahora digo, a lo mejor es un poco sádico poner atención en esos elementos, pero es interesante ver cómo esta observación de la naturaleza, cómo una herida determinada inutiliza determinada parte del cuerpo, pues nos habla de estudios anatómicos interesantes o una observación interesante de la naturaleza y de su comportamiento. Por el otro lado tenemos otro animal un tanto, bueno, completamente distinto, que estamos hablando ahora de un ave, pero combinada con un ser humano. En este caso estamos mencionando al dios Anu, que ya habíamos hablado de él anteriormente, que es el creador del universo, que ocupa una piña para crear las estrellas y cosas de ese estilo, y toda esta mitología tan bella que tenían los asirios o los mesopotámicos en general, sobre cómo se había creado el universo y todos estos elementos, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos otra vez son tocados muy elegantes, de mucho detalle. Aquí lo que nos interesa es el rostro del águila, cómo está tan detallado, también tan marcado. A lo mejor decir que está sonriendo sería muchos, como decir, pero sí tenemos entonces aquí algún tipo de característica más apacible. Otra cosa que a mí me resalta mucho y que resulta muy interesante observar son las alas. Podemos observar a aquellos que les gusten las aves o que hayan estudiado un poquito más de aves, los distintos tipos de plumaje que tienen, ¿no? Podemos tener aquí las plumas básicas o simplemente plumón, como también se les llega a decir, estas pequeñas plumas que cubren esta parte del ala donde está el hueso y demás elementos, pero tenemos también las plumas primarias y las secundarias, aquí claramente representadas, que son las que permiten el vuelo. Entonces estamos hablando de este detalle o este sumo detalle que meten en características anatómicas importantes dentro de los animales, ¿no? Dentro de estas características humanas, podemos ver claramente también estos elementos muy claros de la estructura de la misma pluma y demás, lo cual nos habla justamente de lo que les mencionaba hace un momento, este detallismo, este cuidado que tienen en la representación de los animales y demás. Entonces, bueno, estos son grabados asirios, que como hemos dicho que eran uno de los trabajos más detallados, perdón, no grabados, acuérdense que son bajo relieve, como ya habíamos comentado a lo largo de varias clases, esta cuestión de esa técnica que se utilizaba tanto en Egipto como en Mesopotamia. Muy bien, de esta forma entonces, como les decía, es un tema rápido en general, yo creo que quizá no lleguemos a la hora, pero bueno, la cuestión es eso, es un tema rápido. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de lo que sería en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto lo que tenemos entonces es que las sombras artísticas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, son muy rígidas para el cuerpo humano. Lo habíamos mencionado que estaba la hierática, que acuérdense que eso de hierática hacía referencia a que el cuerpo humano era representado de una forma como muy solemne, muy serios, muy cuadrados y cosas de ese estilo,
que ayudaba a crear toda esta atmósfera de deidad o religiosidad que era tan importante para el mundo egipcio. Acuérdense que toda la parte, el arte en Egipto no era como un elemento de decoración o decorativo, sino que era un elemento superditado a la cuestión religiosa, como prácticamente todo en la vida de Egipto, ¿no? Todas las actividades en Egipto estaban muy delimitadas o muy marcadas por esta cuestión religiosa, y entonces había que meter mucha solemnidad en muchas de las acciones. Mientras tanto que en los animales, pese a que el cuerpo humano está muy rígidamente representado y prácticamente a lo largo de toda la larguísima historia de Egipto encontramos el cuerpo humano representado de la misma forma a lo largo de todas estas representaciones, a excepción evidentemente de la parte de Amón y todo esto, con la rebelión de este artística que habíamos comentado anteriormente. En el caso de las figuras de animales hay mucho más detalle, mucho más realismo, y la idea de cierta plasticidad en el dibujo. ¿A qué hago referencia con esto de plasticidad? Que se puede notar como más volumen, como más intención de generar una representación de la naturaleza, y que no sea así solamente tan cuadrado como es la hierática en el cuerpo humano, sino que aquí se permite mucho más realismo y detalle en la forma de comportamiento incluso de los animales y demás, la forma en la que están puestos. Tienen distintos tipos de posturas los cuerpos según lo que estén realizando y no según el mensaje que quieran mandar, como lo hacían con la figura humana, lo cual es muy muy interesante. Aquí entonces lo que tendríamos nuevamente son tres imágenes o tres ejemplos de lo como sería un poquito esto. En la parte superior tenemos unas famosas ocas, que son básicamente podríamos decir que son los patos, pero bueno, tendremos ahí a las ocas como se les llama. Estos patos que están colocados aquí en la parte superior, donde podemos observar nuevamente una gran belleza en el detalle, ¿no? Podemos observar los distintos tipos de plumas, plumas primarias, secundarias, las terciarias y las que son simplemente el plumón en la parte superior. Podemos observar también la posición de la misma ave, como está consumiendo algún tipo de ave, aunque las imágenes pareciera que son como repetitivas en este caso. Igualmente tenemos una mayor libertad en el poder representar acciones naturales, ¿no? Y no tiene que ser algo tan específico como era, ¿no? De no ser la rebelión de Amón, en donde podemos ver acciones humanas mucho más cotidianas. Aquí en este caso en particular, en las aves podemos ver como comportamientos mucho, tratar de representar al animal de una forma más natural. Incluso podemos observar algunos detalles distintivos entre animal y animal, como sería en este caso. Por ejemplo, aquí no tendríamos este tipo de marcas, mientras que aquí sí tendríamos estas de acá. Entonces, elementos de este estilo es interesante poder observar cómo se daban un poquito más de libertad a lo de representar a los animales y no eran tan cuadrados como lo llegaron a hacer con el cuerpo humano. Aquí tenemos unas representaciones un poquito más antiguas en la parte inferior con estas aves en vuelo, que simplemente están representando nuevamente un grupo de aves en algún tipo de pantano o este tipo de cuerpos acuáticos que se hacían a lo largo del Nilo, donde podemos observar las aves igualmente en acciones cotidianas, es decir, el ave como tal no está teniendo un mensaje religioso profundo, sino que en este caso simplemente es una representación de una cuestión cotidiana, las mismas aves conviviendo o viviendo su vida común y corriente, donde podremos observar pues distintos tipos de comportamientos, desde aves que están en pleno vuelo, otras que están en el piso como tal, con con sus animales, sus huevos y todos sus elementos, ¿no? Igualmente el detalle de las plumas y demás. Aquí también esta otra imagen ya es otra cuestión distinta. Aquí lo que tenemos es una representación del buitre celestial, como se le decía, o el ave celestial, que básicamente hace referencia a esta cuestión de la reconstrucción o el eterno ciclo que existe en la visión de la vida de los egipcios, de cómo al final de cuentas siempre se retarda. Entonces, en que el buitre es un animal que simboliza o que significa en buena medida el consumo de los muertos y cuestiones de ese estilo, pues es un elemento entonces relevante, ya que la vida mortuoria, la cuestión de todo esto que tenga que ver con la muerte, los estudios de la muerte, pues algo que les concentraba o les interesaba muchísimo a los egipcios, ¿no? Entonces, aquí lo que podremos representado. Aquí entonces no lo tenemos de ninguna forma en un aspecto más natural como eran las de acá, sino que lo tenemos en un aspecto mucho más religioso, más espiritual en este caso. Aunque el detalle en el ave que tenemos aquí, en el buitre que tenemos aquí, pues no deja de ser sobresaliente, ¿no? La parte de justamente identificar que es un buitre por el tipo de rostro o de cráneo que tiene, la cabeza que tiene aquí, y las plumas justamente también otra vez los elementos de el plumón, plumas secundarias, plumas terciarias y plumas primarias que están claramente marcadas en distintos elementos de la misma ave, ¿no? Lo cual entonces nos da mucho más detalle, y que detalle sobre todo interesante que no existía en el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano completamente superditado y rebajado. Bien.
Pasando entonces a la antigua Grecia, lo que tenemos aquí es que la figura humana tiene un ideal de belleza que va a ser trasladado también a la presentación de los animales o las representaciones de los animales. Los animales en Grecia van a ser muy simétricos, van a ser muy estilizados, con trazos limpios y definidos. Entonces, a la diferencia que lo que hacía Egipto, que al hombre lo representaba de una forma particular, al ser humano de una forma particular, y a los animales de una forma completamente distinta, aquí en el caso de Grecia sí se conserva como el mismo canon de belleza para también los animales, tratando de hacer todo esto. Aunque, bueno, en el caso de los animales, a diferencia del cuerpo humano, casi no va a haber esculturas de animales o son sumamente escasas. Y principalmente las que tenemos que son animales, o los bajos relieves que existen de animales, son de periodos muy tempranos en la historia de Grecia. Mientras que ya en periodos posteriores, la mayor representación de los animales se da en vasijas o en las pinturas, ¿no? Que habíamos comentado ya anteriormente. Entonces, esta es una característica interesante y que los vamos a ver pues también. Aunque es escaso, como habíamos comentado anteriormente, el trabajo en pintura de los griegos nunca fue algo demasiado destacado ni demasiado realmente como que muy profundo. Entonces, la pintura, aunque tenemos a los animales ahí con esas características de belleza, pues no va a ser algo que sea así como súper revolucionario en ningún sentido. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, algunos ejemplos de esto, ¿no? Por un lado tendríamos entonces el caso de aquí una vasija donde se representa una cuestión cotidiana de la vida diaria de los campesinos. Aquí en este caso en particular, pues simplemente... Ay, un estornudo que se me atoró, lo siento. Bien, lo que tendremos entonces aquí es un ganado, simplemente un bovino, ayudando en las labores de agricultura probablemente, aunque también se ha dicho que esta misma representación hace referencia a alguna cuestión de un sacrificio o una ceremonia de ritualística. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí podemos observar la indumentaria de la persona que está aquí junto al animal, está vestido como una especie de piel de algún felino, algún tigre, león, alguna cuestión así. Entonces, bueno, la gente de forma normal no se vestía así. Por otro lado, tiene que un otro tipo de instrumento, igual que acá, interesante. Y el animal, si se fijan aquí, está adornado con un tipo de tocado, lo cual nos puede hacer referencia a que estamos hablando de un animal para sacrificio o está haciendo algún tipo de referencia a algún sacrificio. Lo cual, bueno, como siempre, esto termina siendo muy teórico, como todo en el arte y como todo en la historia, al final de cuentas, termina siendo una cuestión meramente teórica. Aquí esta es otra de las cosas que nos dan cierta idea de lo que estamos mencionando, de que se podría tratar de algún tipo de ritual. Nuevamente, aquí tenemos a un cuerpo humano vestido completamente con ese tipo de indumentaria, igual ocupando la piel de algún felino, un león, un tigre podría ser, el manchado pues podría ser un leopardo, quién sabe. La cuestión es que sería un animal de este estilo, ¿no? Y está indumentado de este foro, suponemos entonces que este podría ser alguna especie de sacerdote. De este otro lado tenemos aquí algún asistente que nos está trayendo directamente la daga con la que probablemente será ejecutado este pobre animal que tenemos aquí, este ciervo, ¿no? Que nuevamente están estilizados con canon de belleza, son simétricos. Simetría la podemos encontrar en, por ejemplo, las volutas que se hacen aquí en las caderas del animal y las volutas que también se hacen aquí en la parte frontal, generan una especie de simetría muy clara entre esto. Por otro lado, tendríamos entonces aquí en la escena, por ejemplo, ya le cortaron aquí el cuerno al pobre ciervo, o otro asistente con un arco, cosas de ese estilo. Entonces lo que tendríamos aquí es la representación de los animales muy idealizadas. Aquí de otro lado tenemos un famoso de estos grifos. Estos grifos aparecen mucho en las pinturas, este es en particular en una pared, aparecen mucho en las pinturas griegas como animales mitológicos, evidentemente, donde podemos ver representado que básicamente es un felino con cabeza de algún tipo de ave, un águila, un halcón. Entonces aquí tendríamos este cuerpo que representaba también esto, muy estético, muy esbelto, la cuestión de la simetría, aquí en este caso la posición en la que está el rostro, la cabeza junto con el mismo de la cola, pues un poquito esa idea de simetría, lo cual permite pues toda esta belleza o este canon de belleza que tanto trabajaban los griegos en el cuerpo humano y en este caso pues también en los animales, ¿no? Muy bien. Aquí pasamos a otra cuestión también a mí me resulta muy interesante, que son los bestiarios medievales. Los bestiarios de la Edad Media son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque es un género de literatura popular, moralizante, didáctico y
de entretenimiento. Entonces, la gente en la Edad Media, como habíamos comentado anteriormente, pues estaba muy limitada en muchas cuestiones. La música estaba muy controlada por la misma iglesia, el arte, de todas las distintas expresiones del arte, lo mismo. Entonces hay una cuestión bastante de rigor en todo esto. Por lo tanto, los espacios de entretenimiento, diversión, son escasos y realmente las obras de arte, pues tienen esta labor didáctica de tratar de enseñar a la gente. Entonces, no va a ser la excepción con ese tipo de trabajos de los bestiarios, ya que entonces tenemos que este tipo de obras pertenecen a un género literario propio, en el cual la gente observaba estas mismas imágenes y ayudaba a dar cierta didáctica para mostrar de alguna forma cómo eran los animales. Aquí lo interesante es que están acompañados generalmente por escritos y están ilustrados. Ay, ya rayé todo aquí, horrible. Están escritos y están ilustrados. Con tinta caligráfica, dorada y azul principalmente, colores que se utilizaban también para las imágenes religiosas como hemos visto, y generalmente están hechos con papel de algodón o lino y encuadernados en cuero. Son trabajos bastante resistentes que hasta el día de hoy podemos conservar bastante bien y se pueden observar bastante bien. Tenemos entonces también que en ese tipo de trabajos hay presencia de animales tanto fantásticos como animales reales, construidos a través del imaginario colectivo o a partir de la descripción de los viajeros. Esto es algo que a mí me resulta muy interesante y que ahorita vamos a analizar un poquito más cuando veamos las imágenes, debido a que estamos hablando de que esta gente del medievo pues viajaba poco, la mayoría viajaba muy poco, de no ser algunos comerciantes o viajeros aventureros que se dedicaran justamente a ese tipo de cosas, pues había muy pocos viajes como por parte de la población, y esos viajeros pues regresaban a sus países de origen, a sus territorios de origen, y contaban lo que habían visto, platicaban lo que habían visto, y lo trataban de explicar de la forma mejor posible. Ustedes imagínense tratar de explicarle a alguien cómo es un cocodrilo, cómo es un elefante, cómo es un águila, y se lo está tratando de explicar a alguien, oh, quizá un águila es más común, ¿no? Pero cómo explicarle a alguien un animal que nunca ha visto. Pues tienes que ocupar referencias que tengas a la mano. Entonces podrías decir, no, pues el elefante es parecido a, no sé, un león, o es una especie como un caballo grande, un camello, pero ¿cómo explicas el camello? Entonces se vuelve complicado y se vuelve muy interesante cómo estos viajeros tratan de explicar lo que están viendo. Y por otro lado, la gente, a través de este colectivo, de la plática, de esta explicación que se está dando, pues tratan de también crear su propia visión de esto. Terminan entonces con animales que conservan con ilustraciones que conservan características que nosotros podemos identificar qué animal se trata, pero que al final de cuentas no es el animal literalmente hablando. Y esto, porque además de todo, pues va metido en alguna fábula, algún tipo de historia breve, alguna cuestión moralizante, con pocas palabras, principalmente con mucha imagen, porque acuérdense, la mayor parte de la población en la Edad Media no sabe ni leer ni escribir. Entonces, bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos de estas. Aquí entonces lo que tenemos en la parte superior derecha, justamente lo que decía, un cocodrilo, ¿no? Podemos identificar ahí la característica del cocodrilo. ¿Cómo sabemos que es un cocodrilo? Bueno, podríamos saberlo porque simplemente está en alguna parte acuática. Tenemos ahí las escamas y demás. Aquí a mí me resulta interesante cómo pudo haber sido la explicación que dio el hombre para que el artista pues, determinara dando este tipo de características al cocodrilo, ¿no? Que él le habrá dicho es una especie de gato terrestre, algún tipo de león que es acuático, alguna cuestión así, porque tenemos hasta orejas y todo aquí marcadas, ¿no? Cosas que evidentemente el cocodrilo pues solamente tiene orificios auditivos, no orejas como tal, como lo que podemos ver aquí. El rostro está muy achatado, evidentemente. Todo este tipo de elementos, ¿no? Es un carnívoro y entonces el carnívoro más cercano que tienen, pues evidentemente es el león o alguna cuestión así. Entonces es interesante ver esto. Y seguramente le habrán dicho, ¿tiene escamas como algún tipo de pez? Podemos ver que las escamas de los peces y las escamas que tenemos acá arriba en el cocodrilo son exactamente las mismas. Entonces resulta interesante ver todo esto. Y vean la gama de colores mucho más abierta que tenemos aquí. Parecido a lo que pasa con Egipto, con los animales, pasa lo mismo un poquito con la iglesia o con la cuestión medieval, ya que estos animales son representados con elementos mucho más cotidianos o de una forma más común que lo que pasaría con el caso de los de los seres humanos, ¿no? Que aquí teníamos el Cristo Pantocrator, por ejemplo, tan serio, tan cuadrado, sin ningún tipo de expresión. Es que aquí podemos ver un animal, pues, de alguna forma en su ambiente natural. Por otro lado, aquí en esta otra imagen que tenemos en la izquierda,
a la izquierda, en el lado izquierdo superior, pues tendríamos ahí una serie de animales representados igual también de una forma bastante curiosa. Aquí tendríamos algún tipo de felino, que podríamos decir que a lo mejor esta es una pantera. ¿Por qué podríamos decir que es una pantera? Pues el mismo color que tiene, además de la parte de las manchas ahí como diluidas, el rostro felino que tendríamos por ahí, las características como las arpas y demás, y por otro lado la cola sin ningún tipo de voluta de pelo, mientras que aquí tendríamos algún tipo de león, alguna cuestión de ese estilo, con una representación mucho más de ese estilo, ¿no? Acá tendríamos a un camello igualmente estilizado con las características que ellos mismos podrían identificar, una cabra, dos tipos de venado distintos, o podría ser incluso el mismo, quién sabe, la cuestión es que sea eso un poquito. Y aquí, interesante, como les decía, animales fantásticos y reales, muchas veces combinados en la misma imagen. Lo que tendríamos ahí claramente es un dragón, ¿no? ¿Qué estará representando aquí de alguna forma? Pareciera que está hablando, o más bien según lo que tenemos aquí en el texto, está hablando sobre el paraíso de alguna forma, ¿no? Y como los animales están ahí recuidados, y aquí tendríamos a la serpiente. Más que un dragón es la serpiente, de ahí viene la representación de los dragones medievales, principalmente de la serpiente de el paraíso o esta serpiente del Edén que traiciona a Eva, a Eva y bueno, posteriormente al hombre, ¿no? A Adán. No sé si alguno de ustedes se acuerda de su clase de religión, pero en el pasaje bíblico, cuando se hace referencia a toda esta situación de la caída del ser humano en el pecado y todo esto, después de que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, se dice que la serpiente va a estar condenada a arrastrar su vientre por toda la eternidad y ser rastrera y que se termina siendo pisada por la descendencia de Eva y cosas de ese estilo, ¿no? Que luego se convierte en lo que es la representación de la Virgen María, ¿no? Pero aquí la cuestión es eso, o sea, la serpiente inicialmente pues tenía alas incluso o piernas y ya posteriormente con el castigo de Dios pues se convierte en un animal rastrero, podríamos decir de alguna forma. Entonces, bueno, es lo que tendríamos aquí. ¿Qué más? Bueno, en la parte inferior tendríamos entonces aquí dos imágenes bastante interesantes. La primera, tendríamos aquí unos leones con sus cachorros. Es sumamente interesante, por lo menos desde mi punto de vista, ver justamente esta representación, donde podemos observar a una bandada de leones como tal, con sus crías. Aquí pues también no es interesante que no se recurren mucho o hay pocos elementos que realmente nos puedan ayudar, debido a que como no conocemos a lo mejor al animal directamente o no conocemos directamente a la especie que se está haciendo referencia, entonces lo que haces es darle el sentido que tú puedes o tratar de entenderlo como tú puedes. Entonces, en lugar de ser una leona, la que podríamos tener ahí junto a los leoncitos, los cachorritos, lo que tenemos son dos leones que parecían ser machos. ¿Por qué? Porque lo que importa es dar la idea de que es un león. Entonces la gente a lo mejor no identificaba a la leona, como podría ser en la ilustración anterior que estábamos viendo. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente dos leones con sus cachorros, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, en una convivencia natural, cotidiana, en una escena que podría ser pues plenamente de un día común y corriente, sin tener que ser con un simbolismo tan súper profundo, aunque sí lo va teniendo de alguna forma. Aquí este es otro interesante, otro animal mitológico, este es otro grifo, pero aquí es llamativo. El grifo que vimos con los griegos, el que tenemos de este lado, es un grifo griego. Características importantes que podemos identificar diferentes es que por un lado tiene alas, ¿no? Está haciendo referencia a las alas, tiene las patas de un león y por otro lado las patas de frente de un águila. Entonces, este grifo es un grifo distinto, no es el grifo griego, es el grifo que se ocupa principalmente en la cultura mongola, en donde incluso esto está haciendo referencia a todo eso. Algún viajero que viajó a Mongolia y está explicando por qué, porque te dice las leyendas de los grifos en Mongolia dicen que es un animal tan poderoso que incluso puede bajar y atrapar a los caballos salvajes que existen allá en Mongolia, ¿no? Los famosos, esta especie como de ponis, pero son ponis muy resistentes y violentos, que a los caballos que usaban los mongoles, ¿no? Entonces, aquí podemos observar justamente como un grifo está atrapando o está capturando a uno de estos caballos salvajes y bueno, podemos ver la violencia del caballo, pues mordiéndole aquí al grifo en su defensa, ¿no? Pero eso sería grandes rasgos y a mí me resulta muy interesante como un animal de una zona tan lejana para la Edad Media, para esa época de la Edad Media, como sería Mongolia, está representado aquí
de una forma fantástica, ¿no? Con todo este desconocimiento que tenían del mundo, con toda esta falta, ¿no? Aunque se podría decir, no, es que los griegos ya sabían muchas cosas antes, sí, evidentemente, pero también los europeos están conociendo un mundo que los griegos jamás se pudieron imaginar, ¿no? Entonces es interesante toda esta parte. Muy bien. Continuando, pasamos a los animales en el arte mesoamericano, que ya lo conocemos también. Dice, los animales son representan sustento, elementos de la cosmovisión religiosa, política, social y económica. Entonces, los animales son un elemento fundamental en el mundo mesoamericano, porque tienen una importancia relevante, así como también en Egipto, tienen una gran importancia dentro del mundo religioso, de las cosmovisiones que van teniendo los distintos pueblos mesoamericanos, la visión de la política, los rangos sociales incluso, la cuestión económica y no solamente la cuestión de alimento, que sí es importante, pero que van generando todo ese tipo de relaciones, ¿no? Todos hemos escuchado en alguna ocasión a los famosos caballeros águila, hemos escuchado en alguna ocasión los distintos rangos, los nombres incluso que se les ponían a los mismos, a las mismas personas, pues muchas veces tenían relaciones con elementos de la naturaleza como plantas o animales, ¿no? Entonces en este caso, pues los caballeros águila, por ejemplo, por su rango militar y demás, entonces estarían ahí representados con toda esta idea de la cosmovisión, el mismo Quetzalcóatl como dios serpiente emplumada, pues también es un elemento natural que está siendo metido en una cuestión religiosa o un entendimiento religioso. Por otro lado, tenemos la representación frecuente en cerámicas, códices, esculturas y pinturas, ¿no? Aquí va a haber una variedad muy distinta de trabajos en los que van a ser metidos los elementos mesoamericanos, tanto en cerámica como en los famosos códices, que hasta el día de hoy se conservan muchísimo de ellos, como bien saben ustedes, la parte de la escultura y las pinturas en algunos murales y cuestiones de ese estilo, pues también vamos a ver. Aquí en particular lo que les traigo son más bien, no tanto pinturas, sino más bien esculturas y algunos trabajos en cerámica interesantes. El que tenemos arriba a la derecha es evidentemente un águila. Esta águila fue recuperada de la llamada Casa de las Águilas, que está aquí pues en donde está el centro histórico, justamente donde está el Templo Mayor. Pues era uno de los adornos que probablemente estaban ahí dentro de esa misma Casa de las Águilas, que era una especie de cuartel, un club social, por así decirlo también, para la gente o los militares que tenían este rango militar, ¿no? Caballero Águila. Entonces, nuevamente aquí, elementos interesantes, podemos identificar muchísimo detalle en las características. Ay, maldita sea con los estornudos, perdón. Entonces aquí nuevamente podemos identificar características muy interesantes. El detalle del rostro es sumamente llamativo, cómo está tan definido y tan claramente puesto. Las plumas otra vez lo mismo. Tenemos plumas primarias, plumas secundarias, el mismo plumón y demás elementos representados muy bien anatómicamente exactos de todo esto. No solamente esto, aquí en el rostro tenemos otro tipo de pluma muy distinto, que son las plumas que tienen cerca de su rostro las aves, que generalmente son como plumas mucho más finitas. Entonces, todo ese tipo de detalles nos habla justamente de este detenimiento para observar y todo eso. Aquí abajo a la izquierda tenemos entonces al famoso Quetzalcóatl, esta serpiente emplumada, que la podemos ver ahí con sus elementos distintivos. Aquí ya mucho más estilizada, no ya más cosmogónica, sin la intención de representar tanto al animal natural como lo estamos viendo en el caso del águila, sino más bien aquí con muchas más características más religiosas, más cosmogónicas, la presencia de esos mismos volutas o espirales que hay en distintas partes de las obras mesoamericanas, pues hacen referencia a todo esto, ¿no? Entonces un animal mucho más estilizado, más buscando tratar de hacer una representación religiosa y no tanto una representación de un animal vivo, ¿no? Por así decirlo, un animal real. Aquí otras dos imágenes también bastante interesantes que también concuerdan con lo que tenemos, ¿no? Acá arriba tenemos entonces imágenes realistas. De este lado entonces tenemos una vasija de una llama. Obviamente me estoy saliendo del marco temporal que estamos hablando, más bien geográfico que estamos hablando, que es Mesoamérica, y entonces les traje aquí más bien algo de los incas, ¿no? Un poquito más al sur. Entonces lo que tendríamos ahí es una llama es un jarrón, ¿no? Directamente, donde podrían haber puesto algún tipo de alimento, principalmente algún tipo de líquido de lo que se utilizaban, pero pues muy detallado, muy bello, podemos observar todas estas características y tratando de representar al animal de la forma más natural posible. Incluso la forma en la que está acostada y demás, pues es como se acostan las llamas, no sé si alguno de ustedes haya visto, pero está conservando la posición en la que una llama, por ejemplo, se acuesta o se tira a descansar. Entonces es interesante nuevamente también aquí un poquito la cuestión de dos colores. Ya en los colores no hay tanto detalle, pero sí tenemos un poquito de tratar de representar más a la naturaleza y no tanto alguna característica como tal.
Y aquí, si lo habrán visto ustedes en Discovery Channel, lo habrán visto la cuestión de alienígenas ancestrales y todo eso, bueno, pues ahí tenemos una nave espacial. Obviamente no lo es. Lo que tenemos aquí representado es un pez, ¿no? Y un tipo de pez muy en particular que es un pez volador que abundan justamente en la zona del Pacífico, en las costas del Pacífico que están cerca de Sudamérica. Entonces tendríamos un pez volador directamente representado, también estilizado y con todos estos elementos extra, aunque tiene las características claras del pez volador. Si ustedes buscan ahorita en una imagen en Google, pues van a ver que las aletas incluso se parecen y todo esto, para que no piensen que es una nave espacial que está bajando, cosas de ese estilo, sino que sí es un pez hecho de oro con algún elemento evidentemente religioso, porque finalmente sí está estilizado, ¿no? La forma de la cara, por ejemplo, las aletas están estiradas y cosas de estilo, aunque conservan anatómicamente la imagen original, pues sí tiene sus elementos de estilizamiento, ¿no? Que es algo que resulta pues bastante interesante para ver cómo se representaba y la importancia que a lo mejor tenía este mismo pez dentro de algún culto religioso en particular, algún tipo de ceremonia en específico, ¿de acuerdo? Pasamos entonces ya a un poquito más reciente, vamos al Renacimiento y al Barroco, ¿de acuerdo? Entonces aquí los animales, curiosamente, van a ser utilizados como un elemento distractor en las obras. No van a ser centrales en el Renacimiento para nada los animales, en muchísimas ocasiones, y van a ser simplemente un elemento distractor en los primeros momentos, por ejemplo, del manierismo o del Renacimiento. Simplemente van a estar ahí metidos y muchas veces no tienen nada que ver con la obra, simplemente están ahí puestos como algo completamente ajeno. Entonces ahorita lo vamos a ver eso. En el barroco, por otro lado, tenemos que los animales empiezan a ser integrados dentro de los llamados bodegones o los escenarios de caza, donde se pueden observar pues, los animales cazando y cosas de ese estilo, ya con todas estas técnicas mucho más avanzadas del barroco, donde ya el animal se convierte en un tema central de la obra, ¿no? En la cacería como tal, en muchas de esas cacerías, incluso como las imágenes que le voy a poner ahorita, ni siquiera aparece el ser humano o el cazador, ¿no? Y también en algunas ocasiones tenemos alusiones eh, metafóricas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy hablando de al sonido, yo quiero representar sonido bello en una imagen donde hay dos personas cantando, normalmente los artistas lo que hacían era poner, por ejemplo, un ave, y entonces con eso estaban haciendo referencia al canto, ¿no? Entonces, a lo mejor la pintura no puede identificar muy claramente si una persona está cantando, pero si le pones ahí el ave, se da a entender esta idea de que está haciendo una alusión a que está el elemento de la música, ¿no? Entonces es interesante. Retratos de personas con sus mascotas también van a aparecer constantemente, principalmente caballos y perros van a ir apareciendo en ese tipo de retratos, ya sea el noble montado en su corcel o el perro de la familia y una mascota de este estilo. Aunque también vamos a encontrar algunos ejemplos de animales de granja que podrían llegar a aparecer, incluso algún tipo de animal salvaje podremos categorizarlo de alguna forma, como podría ser la Dama del Armiño, esta famosa pintura, en donde podemos ver a una dama con un armiño, este tipo de animal salvaje al final de cuentas que vive en los bosques de Europa. ¿Qué más? La parte inferior mencionamos que ya en la parte de lo que sería el neoclásico, los finales del barroco, en el rococó y todo esto, los animales van a aparecer como monumentos o decoraciones para todo este estilo urbanístico. Acuérdense que estamos hablando del neoclásico, entonces estamos creando nuevas imágenes, nuevas representaciones, dejando atrás todo lo que era el estilo pues un tanto medieval de la sociedad estratificada, absolutista y todo esto, y entonces estamos entrando en una sociedad más burguesa, y los burgueses pues entre sus tareas más importantes es hacer bellas a las ciudades. ¿Por qué? Una, porque las ciudades se están haciendo cada vez más grandes. Y dos, porque acuérdense que los burgueses son justamente los que crearon los burgos, que eran las ciudades originarias o las ciudades primigenias que estaban en el medievo. Entonces hay que embellecerlas y con este elemento de embellecimiento pues se meten estos monumentos donde los animales van a ser un elemento decorativo constante. Vamos a ver. Con esto entonces, ahí está. Tendríamos aquí en la parte en este lado, primero esta pintura que se llama El enano del cardenal Granvela de Antonio Moro. Aquí tenemos entonces un enano que dice que es del cardenal. No encontré demasiada información, voy a investigar más a fondo, pero parecía ser que este era como una especie de mascota o amigo que tenía el cardenal, que era pues, el mismo enano, y este enano está junto con el perro del cardenal. Entonces ahí justamente podemos observar este retrato en el que podemos observar directamente esta representación de un animal como tal ya en el Renacimiento con pues una persona, ¿no? Estos retratos que les mencionaba donde aparecen animales. Me resultó interesante. Entre todos los ejemplos que habían, pues me resultó interesante este.
Luego aquí los que hayan ido a Londres seguramente los habrán visto, que es evidentemente los leones decorativos que están en la plaza de Trafalgar o en Trafalgar Square. Entonces, aquí lo vemos justamente y vemos a los leones que se convierten en un simbolismo muy, muy, muy importante de la corona inglesa. Los leones constantemente van a estar apareciendo en todos estos simbolismos ingleses y entonces lo tenemos representado de una forma bastante interesante. Esta otra que tenemos acá es parte del manierismo y justamente es donde podemos observar cómo los animales prácticamente son distractores en la obra. Estas obras, habíamos comentado un poquito del manierismo, estas obras cuando mencionamos la cuestión de que se ocupaban frutas y cosas así, y que los colores pues, muchas veces eran como alternos y buscaban expresar distinto tipo de cosas. Entonces aquí lo que tenemos justamente es como una composición de aves, se ocupa para representar un rostro. Supongo que sí lo alcanzan a percibir, si no, aléjense un poquito de su pantalla para que lo puedan ver más claramente. Aquí tendríamos un ojo, que es la boca de un ave. Si se fijan ahí, es la cabeza de un ave, pero es el ojo, una barbilla con su barba muy estilizada, los labios, la nariz, el cabello alborotado un poco, a lo mejor con la representación de las aves, y la misma ropa del personaje. Entonces es interesante cómo se consigue esta composición de un rostro humano, una figura humana, con este tipo de aves o este tipo de fauna que tenemos aquí. Esta obra entonces se llama Elementos, el aire. Entonces nuevamente también está haciendo referencia un poquito a lo metafórico que habíamos comentado, ¿no? Está haciendo referencia al aire con las aves, ¿no? Es una metáfora de las aves. Y está hecha por Asimboldo. Entonces este artista pues era característico por este tipo de obras, como podemos encontrar también estos bodegones que les había comentado en alguna ocasión, donde una figura humana está representada a través de frutas y cosas de ese estilo. Y aquí otra también interesante, pues es las escenas de cacería que habíamos mencionado, donde podemos observar tal cual una escena de cacería del faisán. Aquí vemos a los faisanes muy pues, espantados, asustados al final de cuentas, y por el otro lado pues el animal cazador, en este caso un perro blanco, una perra blanca. ¿Por qué digo que perra? Bueno, porque sí se llama la obra, ¿no? Perra blanca acechando la casa. Y, bueno, de Alexander Francois. Entonces ahí tendríamos nuevamente una representación. Aquí interesante es que nuevamente estas obras ya lo que llama aquí la atención es que el ser humano no está apareciendo. Estamos hablando de entonces como poco a poco la imagen, el paisaje humano, el paisaje natural, como lo habíamos comentado en el tema anterior, va teniendo cada vez más relevancia y empieza a ser ya tema por sí solo, no solamente el complemento de la imagen, ¿no? O lo que estaba en el fondo. Vamos a ver aquí con el enano, ¿no? En el enano, el paisaje no existe, el fondo es completamente oscuro, es negro, es tenebrista esto, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado del tenebrismo como en esta técnica en la cual todo oscurecía el fondo. Entonces esto es tenebrismo totalmente, no hay ningún fondo. Aquí ya el fondo, el paisaje es el centro de la imagen junto con los animales que tenemos aquí. Entonces es interesante cómo va cambiando la visión de lo tan cerrado a la vida del ser humano que venía desde el tiempos de Grecia, como el ser humano en el centro de absolutamente todas las obras artísticas, y poco a poco va siendo relevado por la misma naturaleza. Muy bien. Ahí están las imágenes, no, los nombres les pueden poner pausa para verlos. Luego, las imágenes zoomorfas en el arte moderno y en el arte contemporáneo. Bien, vamos a hablar un poquito de algunas de las vanguardias que habíamos comentado. En el romanticismo se convierte en un tema como tal. Entonces, esto es muy interesante. Ya el arte, el paisaje, los animales son un tema como tal en el romanticismo, cosa que habíamos comentado anteriormente. Acuérdense que el romántico ocupa muchísimo el paisaje como un elemento que le ayuda a él a transmitir sus emociones o sentimientos que quiere comunicar a través de la obra. Por eso eran románticos, acuérdense que era porque eran sumamente sentimentales. Entonces querían representar un sentimiento y entonces lo hacían a través de ese tipo de cosas. Y el animal o el tema de la naturaleza se convierte en algo central. Luego la escuela de Barbizon, que ya le habíamos comentado también anteriormente, en la cual empezaron trabajando originalmente solamente con el paisaje y posteriormente van metiendo elementos como animales, que ya no solamente son dentro del mismo paisaje, sino que están dentro del mismo entorno que estamos mencionando. Entonces esto le permite al paisajista pues generar animales que están ahí y muchas veces están directamente en convivencia con sus dueños o con el ser humano, como estamos mencionando aquí, donde puede aparecer el ser humano, o directamente no tiene que hacer falta el ser humano. Entonces es como nos vamos alejando de esto y es parte de lo que hacía estas escuelas como el romanticismo, la escuela de Barbizon, pues un poco rebeldes en contra del romanticismo, digo del neoclásico, que tanto foco estaba poniendo en figuras importantes como Napoleón y todos estos héroes, ¿no? ¿Qué más?
En las vanguardias, la representación de los animales es desprestigiada por imitar a la realidad. Esto es interesante porque en las vanguardias, como los vanguardias son tan rebeldes, son tan caóticas, como habíamos comentado en algún momento, poco a poco la imagen del animal va siendo relegada porque las obras que hemos estado viendo de los animales, de no ser algunas griegas en las que se estaba buscando estilizar, poco a poco desde la Edad Media la imagen del animal ha sido cada vez tratar de hacerlo lo más parecido a lo que es posible, lo más realista posible. Y las vanguardias que están haciendo rebeldía en todo esto, que están haciendo caos en todo esto, pues simplemente no están interesadas en que el ser humano pueda, en que la pintura tenga que representar al animal. Entonces lo que se hace es que casi no va a haber artistas de la vanguardia, van a ser escasos los que van a tratar de generar todo esto con animales que sean realistas, sino más bien buscan hacer reflexión o conciencia a través del simbolismo o incluso el mal gusto. Y estas vanguardias, esta misma visión de las vanguardias se va a pasar hasta el arte contemporáneo, es decir, el arte postmoderno y demás, donde realmente, si nos ponemos a investigar, son escasas las imágenes en las que lo importante es el animal por sí solo, sino que el animal es parte de un mensaje, ¿no? Ahorita actualmente con la ecología, pues esto es muy común, donde vemos un animal determinado, pero ese animal es parte del mensaje de ecología, ¿no? No es como que el artista quería representar al animal, ¿no? Eso es lo que me refiero con esta parte que se vuelve simbólico. Y muchas veces es de mal gusto con animales que causan incomodidad y demás, como por ejemplo los insectos, algún tipo de animales rastreros, las serpientes y demás, como que han empezado a tomar cada vez más importancia porque pues quieren llamar la atención a este tipo de artistas. Es parte de todo el mensaje de las vanguardias y demás. Entonces es interesante esta parte también. Pasando entonces a esto, en la primera imagen tenemos ahí justamente aquí zoom no se quiere hacer. Ahí está, listo. Tenemos ahí una imagen justamente de unos tigres que dicen ahí joven tigre jugando con su madre, de Lacroix. Lacroix, acuérdense que es uno de estos romanticistas del periodo, y empieza a trabajar justamente con toda esta técnica, y lo que tenemos ahí evidentemente pues es esta representación un poquito de estos animales, tratando de hacerla pues lo más natural posible, el tipo en el que está acostado, la posición y todo esto, los detalles, a lo mejor los rostros a lo mejor se ven un poco imperfectos, pero igual tendríamos estos elementos que busca generar mucho detalle y representar al animal tal cual como está. Y la parte también de representar una cuestión cotidiana. Acuérdense que al romántico le interesa transmitir una emoción, un mensaje, y entonces aquí es lo que tenemos, simplemente es un animal pues divirtiéndose o jugando o haciendo ese tipo de cosas que hacen normalmente los animales cuando están con pequeños o son jóvenes, que juegan, y ese juego es parte de su formación para la vida futura. Entonces es interesante. Aquí en la parte inferior entonces lo que tendríamos es uno de la escuela de Barbinson, en este en particular dice campesinos de Flaguet y de Flaguet volviendo al mercado, moviendo más bien del mercado de Courbet. Entonces tendríamos uno de Barbinson, donde el paisaje es importante, pero donde tenemos como principal relevancia aquí los animales. Y los tenemos nuevamente en un ambiente natural con seres humanos, pero el ser humano no es lo esencial, sino que el cuadro completo es lo que realmente nos importa, todo lo que transmite el cuadro en conjunto. Donde entonces tendríamos aquí pues a un cerdito, tenemos a las vacas, tenemos ahí a los caballos y demás, pues conviviendo con el ser humano en una imagen plenamente cotidiana. Acuérdense que la escuela de Barbinson le interesaba mucho eso, ¿no? Las imágenes rurales cotidianas. Por eso mismo ellos se salían a pintar con sus caballetes ahí al intemperie, porque era importante hacer todo eso. Esa era la parte relevante de ellos. Luego tenemos aquí a Salvada de Liz Sánchez, donde podemos observar pues nuevamente una imagen un tanto romantizada, podríamos decirlo, de este animal o este perro rescatando a una niña, ¿no? Que sí se han dado casos evidentemente de perros muy heroicos, pero la realidad es que es una imagen completamente romantizada. Aquí el animal, incluso su rostro así como pidiéndole, no sé, al cielo o a alguien, o al dios de los perros, que no se muera la niña, una cosa de ese estilo, que probablemente haya sido rescatada de ahogarse. Entonces, bueno, lo que aquí, todas esas partes, ¿no? También los elementos que tenemos en el fondo, en el paisaje, como podrían ser las nubes oscuras y demás, pues son elementos que ayudan a crear toda esta atmósfera romántica que quiere crear el artista, este sentimentalismo que está creando, ¿no? El mismo, no, o sea, dudo
dudo mucho que el perro, después de haber rescatado a la niña, la haya puesto entre sus patas para, no sé, cualquier cosa. O sea, lo hubiera puesto encima o algo así. Pero bueno, todo esto es parte del romanticismo, de esta idea que se quiere generar. No es realismo, no es como tal de representar esta parte, pero sí es meter todo esto. Entonces, luego les decía, en las vanguardias es un periodo pues muy escaso en cuestión de representación de animales para los artistas, porque quedan completamente relegados y solamente son ocupados como elementos, como podremos ver a lo mejor en la pintura que ya habíamos visto anteriormente de de Guernica, en donde vemos justamente al caballo y al toro y cosas de ese estilo como elementos simbólicos, pero no como esenciales. Y bueno, aquí tendríamos otro ejemplo de esto, ¿no? Esto ya sería de escultura posmoderna o contemporánea, podríamos decir de alguna forma. Y lo que tendremos aquí es directamente un arácnido, algún tipo de araña patona, alguna cosa de ese estilo. Y estas arañas, pues evidentemente es un elemento que causa cierta incomodidad o malestar o mal gusto a las personas en general. La mayor parte de las personas no les gustan las arañas o no les agradan las arañas. Y directamente es un elemento a eliminar, ¿no? A pisar y cosas de ese estilo. Y entonces ahora encontrarte con una araña de gran tamaño en la que tú eres la miniatura y ahora la araña es la que tiene la superioridad, pues resulta chocante o es algo que choca con las emociones generales. Esta exposición vino aquí en algún momento a la Ciudad de México, estuvo ahí donde está la explanada del Palacio de Bellas Artes. Entonces, es interesante porque son una serie de arañas de distintos tamaños. Aquí lo interesante es que todas ellas son pues mucho más grandes de la araña normal. La más pequeña creo que es del tamaño de un perro. Entonces, igualmente, encontrarse una araña del tamaño de un perro, pues es impactante. Entonces, trata de crear esta incomodidad. Y al final de cuentas, nuevamente, no estamos representando un animal realista. Y al tamaño, las dimensiones nos dicen que no. Pero por otro lado, también las características, ¿no? Las patas, la forma en la que están hechas, todas estas características, pues nos habla de que no es un animal realista. No está buscando realismo, está buscando un simbolismo. Entonces, es parte de esto que hace las vanguardias y la posmodernidad con la pintura de los animales. ¿Bien? La representación de los animales, más bien. En este caso, una escultura. Vamos a pasar a lo último interesante, que sería la ilustración científica, de cómo los artistas se van a meter o se van a combinar con la ciencia. Dice, antes de la fotografía, ciencia y arte estaban unidos para plasmar ideas. Muchísimos artistas importantes de estos periodos quisieron trabajar con esta parte de representar la naturaleza con las nuevas investigaciones científicas que estaban haciendo. Los biólogos principalmente que salían al campo a trabajar y a todo esto, muchas veces llevaban consigo su pintor o su artista, que muchas veces a lo mejor no tenía que ser un artista de super renombre, pero un artista común que les ayudara a representar o pintar lo que ellos estaban viendo. Entonces así hacen sus bocetos rápidamente con lo que podían de lo que veían de alguna planta, un animal o cosas de ese estilo. Eran dibujos en muchas ocasiones sumamente realistas, objetivos, no intentaban comunicar nada, es decir, aquí no quieren comunicar alguna emoción, algún sentimiento, como en el romanticismo, ni tampoco quieren como demostrar su habilidad artística de representar un animal lo más fiel posible, sino que esto es un trabajo completamente objetivo, es como una ilustración en un libro de texto, entonces es lo que quieren hacer aquí, y son sumamente detalladas para los textos científicos, siempre están acompañadas con un texto científico, casi siempre tienen un texto ya sea atrás o son parte de la ilustración, como les digo, de algún libro o algún libro de texto. Entonces van acompañadas de descripciones del animal o de la bestia que se está analizando en ese momento, que está bien en ese momento. Muchísimas disciplinas de las ciencias van a ocuparlo, ¿no? Astronomía, arqueología, medicina, odontología, botánica, zoología y la microbiología van a trabajar muchísimo con tratar de representar lo que están observando, lo que están estudiando. Esos serían algunos ejemplos. Habría muchísimos más que podríamos agregar de artistas que trabajan junto con las distintas ciencias para generar estas ilustraciones. Y de entre todos estos tipos de artistas, lo más destacado es que durante el siglo XVIII, bueno, en los principios del XVIII, yo luego ya en el XIX mucho más difundido, el uso de la litografía. Esto es muy, muy, muy interesante. La litografía, como dice su nombre, litos, acuérdense de sus clases de la maestra Rocha, litos hace referencia a mineral o piedra y grafos a trabajo en eso, ¿no? Entonces, a escritura o plasmar algún tipo de imagen en eso. Entonces, aquí la litografía es una técnica de impresión que se ocupaba en esta época, que básicamente consistía en que en una piedra, particularmente se ocupaba mucho el mármol, en el mármol como tal, entonces lo que hacías era que con un lápiz graso, que es un tipo de lápiz especial, que seguramente algunos de ustedes conocerán, muchas veces en algún momento se utilizaban en lugar se ocupaban como maquillaje para las mujeres antes de que hubiera los delineadores y todo ese tipo de cosas. El lápiz graso es lo que se ocupaba en algunas ocasiones para delinear. Pero bueno, con un lápiz graso lo que hacías era hacer la figura
en la piedra. Una vez que hacías la figura en la piedra, ocupabas otros químicos, principalmente grasas y cosas de ese estilo, para hacer que esa imagen se grabara en la piedra. No la perforaba, sino más bien quedaba como esa parte grasosa, o quedaba como esa parte marcada, la grasa ahí. Y luego ya con un rodillo con tinta, pasabas el rodillo sobre la imagen que estaba sobre la piedra, impregnabas la tinta, y la tinta solamente se afianzaba o se agarraba, por así decirlo, de la de la grasa que estaba ahí marcada en la pintura o en el trazo que habías hecho inicialmente. De tal forma que una vez que pasaba ese rodillo con la pintura impregnada, que era una pintura que era que se impregnaba directamente a la grasa, le ponías la hoja de papel encima, la presionabas ya sea con una prensa o simplemente con la mano, con cosas de ese estilo, y lo que conseguías era el grabado de la imagen. Esto permitió entonces que se pudieran hacer de forma mucho más precisa, porque pues obviamente la imprenta de Gutenberg pues no era nada precisa, no ayudaba a hacer ilustraciones. Las ilustraciones se siguieron haciendo a mano durante muchísimos siglos, pero ya, digo, muchísimos años, pero ya con la litografía entonces podías agregar esas ilustraciones a las distintas obras y hacer ya libros de texto directamente ilustrados, ¿vale? Aquí entonces tendríamos algunos ejemplos. Los dos primeros que vamos a ver son de Alberto Durero, un alemán, aunque el nombre no nos da mucho a entender que es alemán, realmente es un alemán, un pintor alemán, que hizo este famoso. Este es muy famoso, el famosísimo rinoceronte de Durán, donde podemos observar un rinoceronte asiático. Eso es algo interesante. El rinoceronte asiático se caracteriza justamente por tener como esta especie de pliegues extraños, o como que pareciera su armadura de alguna vez puesta. Durán directamente no vio el animal, más bien se lo explicaron, le dijeron cómo era, y entonces él desde su imaginación trató de representar este tipo de bestia. Le dijeron que probablemente es una bestia que pareciera acorazada, con blindaje, con cosas de estilo, y entonces por eso parece que trae ahí como incluso cota de malla, ¿no? Como si fuera soldado, y tiene ahí las placas como si fueran placas de una armadura medieval tal cual. Un cuerno aquí que le sobra directamente, que no sé por qué se le ocurrió que podría ser buena idea ponerle un cuerno ahí al pobre rinoceronte. Y bueno, pues algunos elementos muy característicos, aunque realmente pues no es tan realista, sí es muy detallado y nos ayuda a crear la idea de cómo sería un rinoceronte. Si tú te lo fueras a encontrar en la naturaleza, pues realmente no verías así como, ah, no, Durán se equivocó totalmente, no, coincide bastante con las características, ¿no? Y lo que les decía, tenemos ahí el escrito que acompaña la descripción del dibujo, más bien, o está describiendo el dibujo. Es un texto científico donde se analiza un poco las distintas características de este mismo animal. Aquí en la otra parte, también del mismo artista Durán, lo que tendríamos es una liebre joven, donde podemos identificar nuevamente solamente detalles artísticos para tratar de representar al animal. Aquí en este caso pues un animal mucho más cotidiano que se abundaba en Europa, entonces queda mucho más claro que es un animal de este estilo y con las características que le corresponden al mismo animal, entonces sin ningún problema pudo ser representado de forma bastante fiel. Entonces una liebre joven, como se llama la obra. Luego tenemos de Luis Renard. Ese es un artista muy interesante porque su principal área de trabajo va a ser justamente las representaciones litográficas. Aquí ya ocuparon la técnica de la litografía. Las otras dos que estamos mencionando están ocupando otro tipo de técnicas, las que vimos, del rinoceronte y la liebre joven. Pero eso ya es litografía tal cual, para que vean más o menos lo que se podía conseguir con esto. Y pues aquí simplemente es un estudio, es un tratado, es un libro de texto de alguna forma, para los primeros biólogos marinos, donde podemos observar distintos tipos de peces, representados de la mejor forma posible, evidentemente, que tenía el artista y con las técnicas que había en el momento. Acuérdense, todo esto se hacía a mano alzada, entonces era muy complicado, no tenemos fotografías todavía. Entonces ahí tenemos el texto un poquito describiendo cada uno de estos peces. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí es un pez del abismo, evidentemente, uno de esos peces tan extraños que existen en las zonas abismales de nuestros océanos. Y pues podemos ver el colorido que va a utilizar. No muy realista a lo mejor en la mayoría de los casos, pero tratando de generar un poquito todas estas características o elementos interesantes. Aquí tendríamos otro grupo de peces distintos también, representando distintos tipos de clases de animales, que permitieron entonces que estos libros, sobre todo, eran los que se empezaban a repartir en las universidades, donde se enseñaba biología marina, cosas de ese estilo. Entonces eso es lo interesante, más allá de que lograran ser completamente fieles o muy realistas, aquí lo interesante es que se empiezan a difundir en grandes cantidades para que más y más gente se pueda enterar. Entonces estos libros de texto se imprimen en grandes cantidades para que puedan llegar a la distinta población. Entonces eso es lo que tendríamos a grandes rasgos y si no me equivoco ya terminamos.
Exacto, sí, ya terminamos. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Como les dice, el video prácticamente llegó a la hora completa. Entonces, bueno, ustedes tienen la ventaja de fragmentarlo y hacerlo como quieran. Tienen que pasarlo en su cuaderno, por favor. Ya veremos cuando regresemos a clase. Será lo primero que reciba, los cuadernos, para ir calificando esa parte que realmente hayan trabajado. Y bueno, cualquier duda o comentario, aunque parezca de youtuber, pónganme en la sección de comentarios. No evidentemente de YouTube, pónganme en la de Classroom para que yo resuelva cualquier tipo de dudas. Y bueno, pues seguimos en contacto. Cuídense por favor, sigan las indicaciones. Nos vemos.